Leal, soy artista plástico y bueno, me encuentro aquí dentro de la iglesia de Santa Eulalia, dentro de un programa que se llama Espacios Ocupados para el Cervantes de Palermo. Normalmente intento comprar, o como parte del proyecto va sobre el mobiliario popular, pues hecho y confeccionado en Palermo, sobre todo con objetos que me voy encontrando tanto pues, de paseo por la ciudad como yendo sobre todo también a anticuarios, a mercadillos. Entonces, pues mira, por ejemplo, en este caso pues es un marco que, bueno, este es encontrado creo en la calle, hay otros que son de eso, del mercado de la Pulga o del mercado este que está cerca del Palacio Bútera. Pero bueno, la idea es hacer una especie de homenaje tanto a la ciudad de Palermo como en este caso a un arquitecto italiano, es de Torino, pero hizo algo también aquí en Palermo, que se llama Carlo Molino. Y entonces prácticamente el proyecto se basa en tres ejes centrales. Por una parte Carlo Molino, por otra parte la ciudad de Palermo y sobre todo el mobiliario popular, y por otra parte yo creo que hay, o que ha surgido de la estancia aquí, pues una especie de diálogo con el Palazzo Bútera. ¿Cómo? Pues sobre todo con su colección, con piezas que tienen ellos, que me han interesado, pues diálogo con alguna de las piezas en especial. Entonces, pues sobre todo eso gira y también quizás hay algo muy importante que son conexiones con la ciudad de forma fortuita, ¿no? Por ejemplo, pues me ha impresionado mucho eso, lo de los genios, que no lo conocía, que es como esa especie de dios pagano, que hay como 7, pues bueno, pues entonces seguramente haré algún guiño durante toda la obra a esos genios. En primer lugar, el espacio, cada vez que hago una instalación, para mí es muy importante el espacio, y en este caso más, no por ser una iglesia desacralizada, sino porque para mí tenía mucho ruido. Ruido me refiero a ruido tanto de luces, de sombras, evidentemente, de color, de intervenciones varias, porque hay muchos puntos de fuga, muchos puntos de visión, o sea, la capilla. O sea, para mí era difícil focalizar en algún sitio. Entonces se me ocurrió esta idea de hacer como una especie, en lo que es el crucero de la iglesia, pues hacer como una especie de pasadizo por donde tengas que entrar automáticamente, ¿no? Y obviar un poco las capillas laterales, pero no por nada, sino por eso, por focalizar, para que estés un poco más atento. Y lo que sí me atraía mucho también es el tema de que estos paramentos estuvieran intervenidos por atrás. O sea que después, cuando vaya más hacia adelante el proyecto, pues intentaremos hacer los dibujos, los voy a hacer aquí, seguramente haré alguna intervención. Hemos rescatado también piezas de la propia restauración de la iglesia, pues para utilizarlas como contrapeso. Pues bueno, de una manera u otra no deja de que la propia pieza se está retroalimentando del propio edificio, con lo cual creo que coge más peso, ¿no? Y después a nivel conceptual, en estas dos piezas centrales es como un poco la trayectoria de lo de Carlo Molino. Carlo Molino es un arquitecto que siempre ha trabajado mucho el mobiliario, de ahí lo del mobiliario popular, y sobre todo él estaba totalmente relacionado con el mundo de la velocidad, con el mundo de la curva, el mundo de la estela. ¿Por qué? Porque proviene casi del futurismo, en cierta manera, y esa cosa de velocidad les conmovía mucho. Entonces me hacía mucha gracia esa unión entre, por ejemplo, el mar, que por aquí abajo, precisamente, o el río, en este caso, por aquí abajo pasan dos ríos, ¿no? Y esa onda, ¿no?, a la que él en toda su arquitectura hace referencia. De ahí vienen pues todas esas ondas y sobre todo el tema, hay una cosa principal que es el tema del bisiluro, que está dentro del nombre de la expo, y que es lo más críptico que hay dentro del nombre. ¿Por qué? Porque bisiluro es un pez abisal,
de los más antiguos que hay, de donde él rescata la forma para hacer su primer coche de carreras, porque él corrió las 24 horas de Le Mans y después se lo compró, el coche se lo compró más tarde la casa Ferrari, que bueno, ahí también me hacía gracia que era todo como muy italiano. Entonces de ahí vienen esas formas redondeadas, haciendo alusión al bisiluro, que es casi siempre, bisiluro es casi siempre algo como una especie de zeppelin, con la forma esa de zeppelin. De ahí viene también el caballo, que está cogido de unos grabados antiguos persas, que me recordaban también a toda esa tradición del Mediterráneo, tanto griega, que tanto será también aquí en esta isla. Y después aquí hay algunas referencias también sobre, bueno, sí, como sobre la vida de Carlo Mollino, ¿no? En este caso, él era muy amante de los caballos y precisamente él hace ¿cómo se llama?, el hipódromo de Torino. Es muy famoso el suyo. Arquitectónicamente es maravilloso y siempre guardando ese tema como de estela o de onda, ¿no? Después, él curiosamente tiene después una faceta como artista plástico, sobre todo fotógrafo, y tiene una serie de fotografía erótica impresionante, pero buenísima. Está en todos los museos, en el MoMA, en todos lados. Entonces aquí hay algunas referencias a esa vida suya posterior. Incluso ahí ese es un retrato suyo. Y ahí de nuevo tenemos lo del bisiluro, la forma de bisiluro que podría ser como un delfín, y en este caso hago una unión a la cultura griega, ¿no? A los mosaicos tan famosos, por ejemplo, que tenéis aquí en Taormina, en Catania. Bueno, es como referencias continuas hacia el mundo de Sicilia. Estamos en el Palazzo Butera. Es un honor para mí haber estado en este espacio maravilloso de residencia y que me hayan aceptado bajo la invitación del Instituto Cervantes. Y bueno, estamos en la parte de arriba, en la terraza del palazzo. Bueno, como he dicho antes, también es un lujo haber estado aquí, sobre todo viviendo, ya que el palacio pues está abierto casi las 24 horas del día para ti, claro, para el residente, con lo cual puedes ir por la colección, puedes ir por estancias que normalmente el paseante no puede ir. Está el restaurante, que es una maravilla, y bueno, como estáis viendo, pues la vista también es bastante impresionante, ¿no? Hay una cosa que me llamó mucho la atención de este espacio, que es este suelo rescatado de la biblioteca del palazzo. Y bueno, es un suelo como muy italiano, como muy romano, te lleva a muchos sitios, también muy del sur, como muy español, por otra parte, muy portugués. Con lo cual yo, que trabajo tanto la cerámica, pues bueno, dentro de la exposición del Cervantes he hecho como un guiño de nuevo al palazzo. Per noi è un grande piacere avere a Palermo Michele Hall e iniziare questa collaborazione con l'Istituto Cervantes di Palermo, perché crediamo che insomma siano dei rapporti da rafforzare e da rendere sempre più dinamici anche per il bene della città, perché in un certo senso si respira un'aria internazionale grazie all'intervento di Michele Hall e anche al suo modo di rileggere la collezione, che è stato molto originale, molto rapido, capace di prendere in prestito tutto quello di cui lui aveva bisogno per costruire un piccolo mondo all'interno del Cervantes. Chiaramente è un modo di rendere ulteriormente vivi Gilbert and George quando negli anni '80 lavoravano sulle paure dell'uomo contemporaneo, ma al tempo stesso di dare nuove interpretazioni alle opere grazie agli artisti. Tra l'altro Miki riesce a farlo mettendo dentro il Settecento, il design dell'Ottocento, Christopher Dresser, riuscendo a costruirsi una sua personale lettura delle collezioni di Francesca e Massimo Valsecchi expuestas a Palazzo Butera. Hay una de las piezas que me llamó muchísimo la atención, que era esta pieza de Gilbert and George, que bueno, me dijo Claudio que también había sido una de las últimas en adquirirla, ¿no?, el palazzo. Y bueno, yo creo que es una pieza como muy totémica, que además te remite como hombre antiguo, ¿no? Como esa cosa, tiene esa cosa como natural, como animal, como de obra iniciática en tu carrera. O sea, te desnuda casi, ¿no? Pero no solo a mí, sino a casi cualquier persona que lo vea. Y además sin poner una gota de pintura. Quiero decir, yo que soy pintor, es esa cosa como de funcionalidad perfecta, de
de cómo una obra te supera o te llega al corazón, ¿no? Entonces, en este caso, por ejemplo, me parecía una obra muy feliz, muy rápida, muy de mensaje directo, ¿no? Y bueno, yo he hecho como una reinterpretación basándome en las medidas exactas de la pieza y utilizando, en este caso, la pintura, ¿no? Y bueno, he hecho como una especie de guiño simpático y un poco jocoso casi a esta pieza del Palazzo. Bueno, esta pieza también me llamó mucho la atención y probablemente haga algún guiño dentro de la obra grande del Bisiluro, de las dos curvas que dan a la capilla central. De aquí me fijé no solo en el tiesto amarillo, sino que realmente me interesaba la vitrina al completo, pero al principio quería hacer como una composición como de sombras, como solo el perfil de cada una de las piezas, pero al final me decidí por hacer el tiesto amarillo. Simplemente, bueno, me llamó la atención y guarda mucha relación con mi obra in cerámica particolare, la che io hago. Una curiosità per noi quest'opera, perché appunto rappresenta l'Avenio sul Lago Maggiore, che è il paese dove è nata Francesca Fora De Angeli, e in un certo senso qui dialoga con le opere degli artisti inglesi, degli artisti francesi che hanno a lungo viaggiato in Italia. E Miki è stato molto attratto dal suo tono naif, ¿no? Sí, para mí, sin fijarme automáticamente en la autoría, en si es alguien más importante o menos importante, automáticamente recibo un input sabroso, en el sentido de que me parece que está muy bien pintado, a pesar de ser considerado a lo mejor un pintor más mediano o más naif o más... Pero bueno, me parece que tiene una calidad extrema a la hora de combinación de color y después tiene una reminiscencia a que me lleva a otros sitios, me lleva a eso, me lleva a Nápoles, me lleva casi al sur de España, me lleva, sí, también me lleva a Londres, también no sé, es como una mezcla de cosas que me atraen, sin necesidad de tener que ser como una obra maestra, ¿no? Questo è fantastico, perché non è che ci sono solo le opere maestre o comunque i grandi nomi della storia dell'arte. Sí, curiosamente fue la primera que me llamó la atención de esta sala, y probablemente ahí hay pues, buenas obras y buenos nombres, quizás más importantes que esta. Pero bueno, esta tuve una cierta relación a primera vista. Esta también aparece en algunas de las ilustraciones, llamémosla así, que yo hago dentro de la muestra del Cervantes. Y bueno, quizás lo que más me llamó la atención que es como una especie de... Bueno, el azul es muy intenso y aparte, técnicamente, es como una especie de ragú, la textura. El ragú es una técnica cerámica que es muy rugosa, se hace como bajo tierra, y es como una especie de ragú, pero azul, que es imposible. O sea, no sé exactamente cuál es la técnica, pero quizás por eso me llamó la atención, aparte del diseño, que es maravilloso. Es, bueno, clásico, funcional. Espacios ocupados tiene la filosofía de ocupar un espacio, pero que también se quede parte del artista. Le hemos pedido a Miki Leal que nos dejara algo para el futuro y ha hecho esta intervención justo en uno de los lugares donde tenemos las conferencias. Cuando la gente no cabe en nuestra pequeña sala de conferencias, son más de 50 personas, la hacemos aquí fuera. Y entonces nos ha diseñado las ondas del río Papireto que pasa por debajo del Instituto Cervantes de Palermo. A partir de ahora se verá en las redes sociales o cuando grabemos nuestras conferencias, siempre de fondo este recuerdo que nos deja Miki. Está contrapuesto a otra obra muy importante que tenemos aquí, un dibujo a carboncillo de Miquel Barceló. Así que poco a poco se va enriqueciendo este espacio, la iglesia desconsagrada de Santa Eulalia de los Catalanes, sede del Instituto Cervantes de Palermo.